Continuar con la clase de sarcomas. Hoy vamos a ver sarcomas de tejidos blandos. Vamos a ver su epidemiología, los factores de riesgo. Nuevamente, la clasificación, igual que vimos la semana pasada, es una clasificación bastante amplia. Vamos a ver las características generales de su clasificación. También vamos a ver que las vías moleculares son bastante heterogéneas por la gran cantidad de diferentes tipos de sarcomas de tejidos blandos. ¿Cuáles son las presentaciones clínicas que podemos ver en los pacientes que pueden estar desarrollando esta enfermedad? Su etapificación y un poco del tratamiento. Entonces, vamos a ver que la incidencia de estos tumores, al ser raros, tampoco se encuentran en Globocan. Representan igual apenas el 1% de los tumores que se presentan en los adultos. Acá, a diferencia de los óseos, es mucho más frecuente en porcentaje en los pacientes pediátricos. Recordarán que los pacientes pediátricos llegaban hasta un 5%. En cambio, en este tipo de sarcomas de tejidos blandos, puede llegar hasta un 15%. Como siempre, los de Estados Unidos son los que tienen datos sobre los cuales podemos basarnos, donde te dice que pueden tener hasta 11.280 casos, de los cuales casi 4.000 se mueren, ¿no? Tiene una tasa de mortalidad del 50%, es decir, la mitad de los pacientes que desarrollan este tipo de tumor se mueren, ¿no? Y esto porque tienen la característica de que aunque se diagnostiquen en etapas localizadas, tempranas, potencialmente resecables, tienen una alta tasa de recurrencia, ¿no? Y convertirse en un tumor que finalmente va a tener un cuidado, va a tener como objetivo los cuidados paliativos y alargar la supervivencia de estos pacientes. Solamente para recordarles que los sarcomas se originan principalmente del tejido del mesenquimatoso, ¿no? Y el tejido mesenquimatoso, como recordarán, sus clases de histología, pues se derivan diferentes tipos de tejidos, ¿no? Todo lo que son los tejidos de los vasos sanguíneos, del hueso, que es lo que vimos la semana pasada, del tejido graso, del tejido adiposo, los nervios, los músculos, el cartílago. Por lo tanto, de cualquiera de estos tejidos se pueden originar los sarcomas, en este caso de tejidos blandos, ¿no? A grandes rasgos, los sarcomas son de dos tipos. Ya hemos visto a la semana el principal, que de los sarcomas óseos, que son los osteosarcomas, y lo que vamos a ver hoy es los sarcomas de tejidos blandos, que como les señalé en la diapositiva, puede originarse de todos los tejidos que se originan del mesénquima, ¿no? Se han descrito alrededor, dependiendo de la literatura, que pueden llegar hasta 100 subtipos de sarcomas de tejidos blandos, ¿no? Y es por eso que cuando nosotros tenemos el reporte de patología de este tipo de tumores, ya como recomendación de guías internacionales, generalmente debe ser visto al menos por dos patólogos diferentes para poder confirmar el diagnóstico. Y segundo, vamos a ver que dentro de lo que es la clasificación de los sarcomas, es muy importante la parte genética y molecular. De hecho, hay varias alteraciones a nivel de los cromosomas que nos podría dar de forma más objetiva qué tipo de sarcoma es, porque muchas veces son tan indiferenciados que no te pueden decir a qué tipo solamente con la histología. Entonces, actualmente lo que se apoya principalmente este tipo de tumores es en los estudios moleculares genéticos para poder determinar cuál de estos 100 subtipos de sarcoma es, ¿no? Como les decía, dependiendo de qué tipo de tejido tenemos los diferentes. Aquí tenemos un ejemplo que cuando son de los nervios, se llama, dependiendo también de qué parte del nervio, pero uno de los más frecuentes cuando se origina de los nervios se llama sarcoma de la vaina del nervio periférico, ¿no? Aquí está como ejemplo.
Lo mismo cuando se origina del tejido adiposo, hay diferentes, pero uno de los más comunes es el liposarcoma, ¿no? Cuando son de tejidos articulares, si es del cartílago, principalmente condrosarcoma o sarcoma sinovial. De los vasos sanguíneos también hay varios tipos, pero uno de los principales es el angiosarcoma. Lo que vamos a darle un poquito más de detalle es este sarcoma que se origina en el tracto gastrointestinal, que es son los tumores del estroma gastrointestinal, que se conocen como GIST, ¿no? Vamos a ver un poquito más a detalle a los GIST, porque es uno de los más frecuentes. Y miren que cuando se originan del músculo tenemos el rhabdomyosarcoma y del tejido fibroso el fibrosarcoma. De hecho, el rhabdomyosarcoma es uno de los sarcomas más comunes que se encuentran en los niños y en los adolescentes, ¿no? Aquí tenemos también, seguimos con la clasificación de los sarcomas, y aquí con porcentajes. Les decía que los GIS es uno de los más frecuentes, representa el 40%. Luego, entre lo que son los sarcomas fibrohistiocíticos y los adipocíticos, es decir, los del tejido graso, son los que le siguen en frecuencia. Van a ver con alguna frecuencia los liposarcomas, ¿no? Y miren, acá hay uno que dice desdiferenciado, que está tan, su proliferación es tan descontrolada que no nos pueden decir a qué tipo de liposarcoma, porque como verán, hay liposarcoma mixoide, pleomórfico, entonces dentro mismo de los diferentes subtipos de sarcomas hay otros subtipos, ¿no? Luego hay otros son más raros, el leiomiosarcoma está como en tercer lugar, ¿no? Después del GIS y los sarcomas fibrohistiocíticos y adipocíticos son los leiomiosarcomas. De hecho, si podemos ver los tres más frecuentes, serían estos, ¿no? Luego los demás son muy raros, ¿no? Los que se originan del tejido fibroblástico o los del músculo esquelético, principalmente estos les decía, del músculo esquelético lo vamos a ver más niños y adolescentes. Estos que se originan en los vasos sanguíneos les había dado como ejemplo el angiosarcoma, pero miren, hay otros más raros, van a escuchar tal vez con alguna frecuencia el sarcoma de Kaposi, que principalmente se da en pacientes inmunosuprimidos, como los pacientes con VIH. Uno de los tumores frecuentes que ellos desarrollan son los sarcomas de Kaposi. En ellos sí los van a encontrar con alguna frecuencia. Bueno, aquí están los óseos que los hemos visto la semana pasada. Y miren, acá hay algunos de diferenciación incierta, que son los más raros también, sinovial, epitelioide, etcétera, que ya estos de la notocorda, igual también pueden verlo más en niños, que es el cordoma. Entonces son estos, miren, mucho más raros. Y si vemos este gráfico, la variedad, para que se den cuenta, la heterogeneidad y la diversidad, miren, hemos dicho son como más de 100 subtipos de sarcomas, ¿no? Se apoya, obviamente, en primer lugar, se utiliza la inmunohistoquímica, que seguramente esto lo verán con más detalle en patología especial, ¿no? Pero para que vean que en cada uno de los grupos que les he mencionado, tienen sus diferentes marcadores de inmunohistoquímica, que nos puede dar, en algunos casos, el nombre y el apellido del tipo de sarcoma, ¿no? Desde el punto de vista histológico ya te dan un preliminar, con la inmunohistoquímica se puede acercar, pero como les decía, a veces son tan desdiferenciados que ni siquiera con la inmunohistoquímica se puede determinar al tipo que pertenece. Entonces ahí sí nos valemos de lo que son las pruebas moleculares. Algo que también se utiliza para la clasificación de los sarcomas es el grado histológico, ¿no? Como hemos visto en otro tipo de tumores, generalmente va del grado 1 al grado 3. Esto también no es solamente algo pronóstico, sino también nos sirve para determinar a qué pacientes les vamos a dar tratamiento adyuvante si fuera etapa localizada, ¿no? Y este puntaje, este grado histológico, este grado 1 a 3, está basado en el puntaje de tres parámetros, ¿no? O sea, se basa en el conteo de mitosis, obviamente a más mitosis, mayor puntaje, a la diferenciación, cuánto se parecen, dependiendo si no se parecen, son muy desdiferenciados, también el puntaje es mayor,
o la presencia o no de necrosis en porcentaje, ¿no? Entonces se hace una suma del puntaje de estas tres características y se encasilla en alguno de los grados, ¿no? Que puede ir del grado 1 al grado 3. Si vemos a grandes rasgos el origen de los diferentes tipos de sarcomas de forma muy general, hay dos teorías, ¿no? Que pueden originarse ya desde la célula madre, que todavía no se va a dirigir directamente a las células progenitoras de las diferentes células del tejido mesenquimatoso, ¿no? Todas las que hemos mencionado, adipocito, condrocito, etcétera. O que sí se origine de la célula propiamente dicho progenitora de cada uno de estos subtipos. Y dependiendo de qué célula progenitora, pues lo que mencionamos, ¿no? Adipocito, liposarcoma, condrocito, condrosarcoma y así sucesivamente. Y también ya se sabe que cuanto más si el origen de la célula alterada es la célula madre, pues va a ser más indiferenciado, ¿no? Si acá se encuentra acá arriba la alteración en la célula madre, el sarcoma generalmente va a ser más indiferenciado. Contrario que si la alteración ya es en una de las células progenitoras específicas de cada uno de los subtipos de las células mesenquimatosas, pues va a ser el sarcoma más diferenciado, ¿no? Y entonces generalmente cuando es más diferenciado, las características son menos agresivas, ¿no? Y esto es para mostrarles nada más todas las alteraciones cromosómicas. Miren, aquí hay alteraciones cromosómicas, translocaciones principalmente. En cada uno de los diferentes tipos de sarcomas hay diferentes alteraciones cromosómicas, fusiones de genes y frecuencia. Si vemos igual en leiomiosarcoma, tiene diferentes alteraciones genéticas, diferentes genes afectados y su frecuencia. Entonces, para determinar cuando son muy desdiferenciados, y les decía que la inmunohistoquímica no suele ser suficiente para determinar a qué tipo de sarcoma es. Hacemos lo que es el análisis citogenético para ver si hay algunas de estas translocaciones y poderle dar nombre y apellido a ese tipo de sarcoma. Esto es actualmente lo que nos determina finalmente los diferentes subtipos, ¿no? La parte de lo que es hacer un cariotipo y ver qué alteraciones tiene, o también la determinación de diferentes genes que están alterados, ¿no? Que se sabe, por ejemplo, que PTEN y el gen del retinoblastoma generalmente están muy frecuentemente alterados en leiomiosarcoma, ¿no? Entonces hay paneles genéticos actualmente dirigidos solo para sarcomas y determinar qué genes están alterados y así saber específicamente cuál es el tipo de sarcoma que tiene el paciente, ¿no? Y esto también es una vista muy general para que se den una idea. Tendríamos que ver para cada tipo de sarcoma sus vías moleculares. No lo vamos a hacer para los 100 subtipos, obviamente. Entonces, esta diapositiva está muy bien porque te resume de forma muy general los grupos de sarcomas más frecuentes, ¿no? Aquí arriba te dice las vías de señalización, muchas de ellas ya son algunas conocidas para ustedes. Por ejemplo, aquí tenemos la más conocida, ¿no? Las vías de señalización de los factores de crecimiento con sus diferentes receptores que muchos son conocidos también. Tenemos aquí al famoso factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Creo que estos tres son los que hemos visto de forma muy frecuente en varios tipos de tumores. Hay otros más, como pueden observar, en qué sarcomas se utiliza esta vía. Aquí tiene como ejemplo el GIST, ¿no? Para mí el más frecuente que deberían recordarse el GIS, donde la vía que está alterada es principalmente de los factores de crecimiento con sus vías de transducción intracelular. Ya conocemos a la famosa vía de RAS, RAF, MEK, ERK y finalmente ya saben, la proliferación descontrolada de la célula, ¿no? A ver, otra vía que está alterada en alguno de los sarcomas más frecuentes, por ejemplo, aquí tenemos este de acá. Hemos mencionado que el rhabdomyosarcoma es uno de los más frecuentes en niños
adolescentes, y tenemos aquí la señalización de hipo con su receptor FAT y sus vías de transducción específicas que finalmente van a causar la proliferación descontrolada de la célula, ¿no? Pero van a ver que así se los ha agrupado esta diapositiva, la verdad puede resumir de forma muy frecuente. Aquí tenemos la vía de BWNT, que también ya la habíamos visto, en cáncer de colon, si ustedes se acuerdan, es una de las vías. Aquí tenemos al famoso sarcoma sinovial. También miren, puede participar en la clase que vimos la semana pasada en el osteosarcoma. Tiene su receptor con sus vías de transducción, que la famosa vía de la becatenina, y va a la proliferación descontrolada, ¿no? Entonces, así para que se den cuenta que se agrupan los diferentes tipos de sarcomas con las vías más frecuentemente que se han estudiado, que están involucradas en la oncogénesis o carcinogénesis de este tipo de tumores. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para los sarcomas? Blandos, lo mismo, radioterapia y quimioterapia previa, ¿no? Nuevamente este tipo de radioterapia que hayan recibido por otro tipo de patología. Generalmente todos estos datos son con las máquinas de radioterapia de hace años, ¿no? En quimioterapia aquí ya te describen algunos tipos de quimioterapia específicos. La ciclofosfamida es uno que se utiliza principalmente en linfomas, en niños y adolescentes, por eso te dice que generalmente son pacientes pediátricos que recibieron algún tipo de quimioterapia por otra enfermedad. Una de ellas son los linfomas, donde utilizan ciclofosfamida, antiguamente utilizaban procarbazina como parte del tratamiento, ¿no? Y son estos pacientes los que se han visto que pueden desarrollar este tipo de enfermedad. Exposición química a varias sustancias, principalmente están relacionados con la profesión del paciente, muchos de esos se han descrito con agricultores que están expuestos a este tipo de sustancias, ¿no? Y este de acá, el linfedema crónico se caracteriza por el linfedema de aquellas pacientes principalmente, como vimos en cáncer de mama, que desarrollan linfedema después de la disección ganglionar, después de una mastectomía total, ¿no? Y ellas reciben radiación por haber tenido ese tipo de enfermedad, y esas pacientes también se ha visto que pueden desarrollar este tipo de sarcomas, ¿no? Hay también varios síndromes hereditarios que han sido descritos. Generalmente hay que sospecharlos en pacientes menores de 45 años, ¿no? Hay varios síndromes, algunos también ya conocidos, que ya lo hemos visto, como por ejemplo el síndrome de Li-Fraumeni, que hay muchos sarcomas asociados, pueden ser de todo tipo, musculares, liposarcomas, entonces de cualquier tipo pueden estar asociados al síndrome de Li-Fraumeni. También ya hemos visto el de retinoblastoma, que pasa algo similar con Li-Fraumeni, ¿no? Síndrome familiar, hay un síndrome familiar de tumores gastrointestinales, donde ahí están todos los tumores gastrointestinales, incluido el de GIST, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico que podemos ver en estos pacientes? En un 60% se presentan en las extremidades, ¿no? Tanto superiores como inferiores. Podemos ver aumento de volumen a nivel de las extremidades de sus tejidos blandos. Las extremidades superiores también generalmente son tumoraciones bastante llamativas. Muchas veces lo confunden de forma muy frecuente, lo confunden con con lipomas, ¿no? Que nada que ver, que ya saben que los lipomas son tejidos benignos, por eso siempre que se quite alguno de estos tipos de lesiones, aunque parezca solamente grasa, hay que mandarlo a analizar, ¿no? Siempre hay que analizar. Todo lo que se quita debe ser enviado para un análisis del tejido, ¿no? Aquí tenemos ya algo ya bastante llamativo, es menos frecuente a nivel de lo que es el tronco, ¿no? Alrededor del 20%, masas muy, muy grandes. A nivel de lo que es cuello y cabeza son menos frecuentes, puede llegar hasta ser el 10%. 15-20% son a nivel intraabdominal, ¿no? Aquí tenemos, se ve la imagen que está retroperitoneal ahí, entonces
Lo más frecuente son extremidades superiores e extremidades inferiores. Son generalmente tumoraciones que van a crecer de forma relativamente rápida. La mayoría llegan a un tamaño más de un 5 centímetros, ¿no? O que haya una tumoración previa pequeña que de repente empieza a cambiar las características y empiezan a crecer. También debe llamarlos la atención. No todos tienen dolor, no es, la mayoría son indoloras, pero si hay presencia de dolor, pues generalmente puede apoyar el diagnóstico, ¿no? Entonces son la mayoría, y a la palpación, pues como dice su nombre, generalmente son blandos, ¿no? Son tumoraciones blandas. ¿Qué estudios de imagen va a depender del lugar anatómico, ¿no? Generalmente una resonancia con contraste o una tomografía, como se ve acá, que esta es una resonancia, se puede ver acá, ¿no? La tumoración bastante clara. No van a encontrarla como otras con bordes no definidos. Aquí sí pueden tener bordes definidos, pueden tener áreas de necrosis o no, ¿no? Entonces aquí nos van a decir con la imagen el tamaño, la localización, si es superficial, si es profunda, si está invadiendo estructuras vasculares, nerviosas, todo eso va a ayudar a la parte quirúrgica, ¿no? Va a ayudar a la parte, al cirujano en determinar si es resecable o no es resecable. En la parte de la etapificación hacemos tomografía de tórax, abdomen y pelvis igual. Aquí les muestro la parte del tórax porque nuevamente el pulmón es el lugar más frecuente de metástasis, de sarcomas de tejidos blandos. Aquí podemos ver el famoso signo de globos sueltos que te habla de metástasis, ¿no? Aquí podemos ver todas las lesiones que se encuentran a nivel del pulmón. Generalmente, si fuera una, nada más, generalmente se puede quitar junto con la lesión principal, pero aquí miren, se tienen muchas. Aquí también se puede ver, esta es una radiografía, aún así, aquí ya se pueden ver dos lesiones claramente. Otro lugar, luego también dependiendo al tipo de sarcoma, por eso nosotros es importante saber el tipo de sarcoma. Hay ciertos tipos de sarcomas que si no hacemos estudios dirigidos, porque como parte de la etapificación general, como dijimos, es tórax, abdomen y pelvis, pero no hay otro, no hay así como que de cajón hacer un estudio como una resonancia de columna, pero cuando sabemos el subtipo de sarcoma, como aquí nos dicen que es un liposarcoma mixoide, y está descrito que los sarcomas mixoides tienen más del 30% de probabilidad de hacer metástasis en columna vertebral, aún sin síntomas. Entonces, de cajón, sabemos cuando se trata de este tipo de liposarcoma que debemos ir dirigidamente a revisar, ¿no? Como se ve en este caso, cómo está comprometida la columna por metástasis de este tipo de liposarcoma. Obviamente el diagnóstico definitivo va a ser con una biopsia, que dependiendo del tamaño va a ser incisional o excisional. Tiene que ser de preferencia con TrueCut para poder ver toda la arquitectura y el subtipo histológico, también para poder hacer análisis citogenéticos y biomoleculares, que hemos mencionado que es indispensable para el tipo de sarcoma, ¿no? Entonces, antiguamente solamente se hacía la parte histológica, la inmunohistoquímica. Y actualmente las recomendaciones desde la Organización Mundial de la Salud es no solamente la parte morfológica y la parte de la inmunohistoquímica, sino que lo que les mencioné, la citogenética para buscar translocaciones a nivel de lo que son los cromosomas y la parte molecular, buscando alteraciones específicas moleculares, ¿no? La tapificación es por TNM, aquí importa mucho el tamaño, aquí hay tamaños que son T4, se consideran, miren, hasta más de 15 centímetros, presencia o no de ganglios afectados y también nos importa también lo que mencionamos al inicio, ¿no? El grado de diferenciación. Y de acuerdo a eso tenemos las diferentes etapas, donde la etapa 1 a 2 se consideran tempranas, la 3 localmente avanzada y la 4 pues con enfermedad a distancia, ¿no? La que tiene metástasis. Como les mencioné, el tumor
perdón, el lugar más frecuente de metástasis es el pulmón, se representa hasta el 75% y esto es independientemente del subtipo de sarcoma, ¿no? Hay algunos que son más, algunos menos en porcentaje, pero en general, si hablamos así de sarcomas de tejidos blandos, el lugar más frecuente es el pulmón. Dentro del manejo, la piedra angular inicial, lo ideal es pues quitarlo, ¿no? La cirugía, ¿no? Hay que tratar de quitarlo. Aquí tenemos, por ejemplo, una tumoración, aunque es grande, muy, muy grande, se encuentra aquí en la parte posterior del tórax. Después de hacer los estudios y todo eso, se vio que en comité multidisciplinario de tumores que podría ser quitado en primera instancia directamente con cirugía, ¿no? Y este es el resultado, como ven de acá, ¿no? Se puede ver de una parte posterior y una parte lateral. La verdad se quitó totalmente el tumor, pero a veces esto no es posible en primera instancia por compromiso de estructuras anatómicas o alguna condición del paciente y a veces damos primero tratamiento neoadyuvante con quimioterapia para poder lograr hacer un R0, ¿no? Cuando se encuentran en extremidades, algo que preocupa pues es la funcionalidad del miembro, ¿no? Igual que vimos en osteosarcomas, lo que se trata muchas veces es conservar la extremidad y por eso en algunos casos se da primero tratamiento neoadyuvante para poder conseguir este objetivo. Por supuesto, hay algunos casos en los que no se puede conseguir. Esto es cuando los márgenes no son amplios para conseguir un R0 o no se va a poder hacer una reconstrucción adecuada para la funcionalidad del miembro. Hay regiones anatómicas en las que no se puede, como la zona inguinal, la fosa popitla, el tobillo, el pie y algunas partes del tronco donde no son accesibles, ¿no? Y una vez que se puede resecar el tumor, una de las tratamientos que se da generalmente dependiendo de los márgenes principalmente es la radioterapia, ¿no? Con el objetivo adyuvante, ¿no? Aquí va a importar mucho los márgenes, ¿no? Generalmente un margen más de 1 centímetro y que sea una etapa uno, miren, después no necesita nada. Generalmente es seguimiento y observación. Pero a medida que va avanzando las etapas y los márgenes son menos de 1 centímetro, pues la indicación de radioterapia adyuvante prácticamente está casi en todas las etapas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos dividir, agrupar todas las modalidades de tratamiento? Entonces, tenemos modalidades con objetivo adyuvante, neoadyuvante, y eso ya hablamos, y el paliativo también, ¿no? Cuando estamos en la etapa metastásica. Entonces, la cirugía, como les decía, digamos, el tratamiento principal, ¿no? Quitar este tipo de tumores. Luego, dependiendo a los márgenes, radioterapia y para un control local. A veces también hay metástasis a distancia junto con el tumor, ¿no? Como les mencionaba, el ejemplo más común es si hubiera solo una lesión o dos, dependiendo. Ahora ya el número de lesiones ya no es un impedimento para la metastasectomía. Lo importante más es la funcionalidad del órgano, ¿no? Entonces, dejar al pulmón funcional. Lo ideal es quitar la lesión donde se encuentre y además las metástasis y posteriormente dar tratamiento sistémico con el objetivo paliativo, ¿no? Hay varias quimioterapias que se utilizan en sarcomas, indudablemente la doxorubicina, para que nada más ustedes se ven, y la gemcitabina son de las principales. Hay otras como ifosfamida que también se utilizan en diferentes esquemas de quimioterapia, ¿no? Entonces, si lo resumimos acá, en este cuadrito de aquí arriba a la izquierda, tenemos radioterapia, cirugía y quimioterapia es lo tradicional y lo que se ha utilizado durante varias décadas, ¿no? En la parte de la derecha tenemos lo que ya se está utilizando actualmente, que es terapia molecular dirigida a inmunoterapia. Hay diferentes blancos moleculares que van a atacar lo que es la angiogénesis, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, pazopanib, sunitinib, sorafenib, todos estos de acá, por ejemplo, que son antiangiogénicos y que es terapia molecular dirigida contra estos genes que están entre paréntesis en azul. Se utilizan actualmente y todas son pastillas, ¿no? A excepción de la última, que ya conocen, bevacizumab, este sí es intravenoso, pero todos, la verdad, son pastillas. Aquí tenemos la inmunoterapia.
de acuerdo a su blanco molecular, también ya se está utilizando, dependiendo si tiene PD1 o PDL1 positivo, también ya se está utilizando en sarcomas. También aquí tenemos estos que inhiben el ciclo celular, que son los inhibidores de las ciclinas, también se están utilizando. Y así aquí tenemos los inhibidores de PAR, que generalmente ya saben que son los que tienen la mutación de BRCA, ¿no? Entonces, como ven acá, resume todo lo que actualmente ya se está haciendo desde el punto de vista de terapia molecular dirigida, ¿no? Y inmunoterapia. Y una vez más, por eso es muy importante determinar los genes y el tipo específico de sarcoma para ver si es candidato también a alguno de estos tipos de tratamientos, ¿no? ¿Qué concluimos de esta parte? Pues que los sarcomas son tumores raros en adultos, menos del 1% y algo importante, muy, muy heterogéneos. Ya hemos visto la clasificación, no hay una etiología la verdad, un factor de riesgo así contundente. Hemos visto algunos como quimioterapia, radioterapia, pero en la mayoría no se sabe por qué desarrollan. Hay algunos síndromes genéticos que debemos sospechar en menores de 45 años. Cuadro clínico, la verdad, es bastante característico, no se debería pasar o sospechar este tipo de tumores, ¿no? La biopsia va a confirmarlo, los estudios de imagen que mencionamos, y el manejo es muy multidisciplinario. Aquí la cirugía tiene un papel todavía muy importante, ¿no? Pero actualmente también, como les mencioné, ya estamos con la terapia blanco dirigida. Vamos a darle un poquito de detalle al GIS que les mencioné, que es uno de los tumores gastrointestinales de este tipo más frecuentes. Hay epidemiología a nivel del mundo, tenemos solamente de algunos países que han documentado, como los países de Noruega y China, que documentan 19 a 22 casos por millón de habitantes. Un tumor también dentro de los sarcomas raros. La edad media, miren, es 60 años, ¿no? Aquí es igual en hombres y en mujeres y principalmente el lugar más frecuente es que se origine en el estómago, ¿no? También puede ser en el intestino delgado, en segundo lugar colorectal, pero el lugar más frecuente de los GIS es en el estómago, ¿no? Cuando está localizado, su supervivencia no es tan mala, ¿eh? Tiene, miren, 84%. Cuando ya hay ganglios afectados baja 78 y cuando es metastásico a 40, ¿no? En general su supervivencia, miren, es bastante buena, 12 años, ¿no? Hay un poco de epidemiología de Latinoamérica, como la de México, que es un poquito, más bien dijo, bastante como, parecido a lo que pasa a nivel del mundo, ¿no? La edad media un poquito más jóvenes, la verdad igual en hombres y mujeres, igual que en lo que pasa en el mundo, en el estómago es el lugar más frecuente y ellos tienen una supervivencia pues similar, ¿no? Esto es para que viene esta gráfica donde el estómago es el lugar más frecuente, de acuerdo a esta literatura te dicen que incluso es el 65% de los GIS se originan en el estómago, en segundo lugar el intestino delgado. Hay tipos histológicos de GIS y hay tres, donde los GIS de tipo epiteliole representan el 70% con todas las características histológicas. En segundo lugar están los GIS fusiformes y en tercer lugar una combinación de ambos, ¿no? Y van a tener también diferentes tipos de mutaciones, ¿no? Recordar nada más que el GIS se origina de las células intersticiales de Cajal, que se encuentran, como ustedes recordarán, en toda la superficie del tracto gastrointestinal. También es importante recordar las mutaciones. En el GIS es muy importante que la mutación que se encuentra de acuerdo al lugar anatómico también son diferentes, es KIT y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. De hecho, el GIS gástrico que representa, hemos dicho, 60-65%, es el que más tiene la mutación de KIT. Y dentro de KIT hay diferentes exones. Y esto es importante porque entre el 11 y el 9 son diferentes tipos de pronóstico. Generalmente les va peor a los que están con la mutación del 11 porque son más resistentes al tratamiento. Y es el más frecuente, miren, de un 50-60%. Los GIS del intestino delgado, que es el segundo lugar, también tienen la mutación de KIT, pero es un poco menos frecuente que el gástrico. El del recto
Como les decía, miren, el que tiene mucho más alto la probabilidad de tener la mutación son los GIS que se originan en el recto. Son los menos frecuentes. Miren, apenas llega del 3 al 5%, pero seguramente si piden la mutación de KIT, tienen hasta el 80% de encontrarla. ¿Y por qué es importante? Porque el tratamiento principal, el de primera línea, pues son los que van dirigidos a esta mutación, ¿no? Aquí para que vean a grandes aumento las características de KIT, que hemos dicho que es el 80% que se encuentra mutado, tiene su porción extracelular, su porción intracelular, y aquí tenemos los diferentes exones, ¿no? De hecho, vean el exón 9 es extracelular. El exón 11 que les mencioné que es el más frecuente ya es intracelular, ¿no? Ya que tenemos a la otra mutación que es el factor derivado de las plaquetas, representa hasta el 10%, ¿no? Tiene también sus diferentes exones y también hay GIS que no tienen ninguno, ¿no? Que son como Y tal para tanto KIT y factor receptor de crecimiento de plaquetas que también representa un 10 a 15%. Aquí podemos ver las vías de señalización intracelular para cualquiera de las dos, ya sea KIT o el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que va a activar diferentes vías intracelulares. Nuevamente aquí tenemos una conocida para ustedes, la RAF-MEK-ERK, que finalmente va a ir a la proliferación descontrolada de la célula, ¿no? Aquí tienen una imagen típica de GIST, ¿no? Es súper característica. La verdad, incluso si se conocen estas características, que es, miren, es una tumoración muy, muy, muy grande, que tiene áreas muy grandes de necrosis, ¿no? Que vemos que con el contraste la periferia resalta la parte periférica del tumor, pero la parte central tiene áreas muy grandes de necrosis. Incluso con esto, si más o menos se familiarizan con estas características, solo con la tomografía tienen una alta probabilidad de tener una sospecha diagnóstica asertiva, ¿no? Es decir, es un GIST. Y ya lo confirma con la biopsia, ¿no? Esto es súper característico. El TNM es como lo clasificamos para la etapificación. Aquí es de acuerdo al tamaño, nuevamente, aquí podemos verlo de forma gráfica, que se está originando, como hemos dicho, en el lugar más frecuente, que es el estómago, presencia o no de ganglios y metástasis, ¿no? Uno de los lugares aquí de metástasis del GIS, como ven, también es el hígado. Cuando es una enfermedad localizada del GIS, importa mucho el tamaño. Generalmente el punto de corte es 2 centímetros, ¿no? Aquí tenemos si es menos de 2 centímetros y está en cualquiera de estos lugares anatómicos. Generalmente incluso se puede hacer algún tipo de resección endoscópica, ¿no? Cuando es más de 2 centímetros, la cirugía es lo principal, ¿no? Y aquí vamos a ver que el objetivo es llegar al R0. Y dependiendo si hay características de alto riesgo, riesgo intermedio, como la proliferación descontrolada, es decir, un grado de diferenciación alto, bordes positivos, etcétera, dependiendo a eso vamos a ver si necesita adyuvancia. Pero si no las tiene, generalmente van solamente a vigilancia, ¿no? Y aquí tenemos un resumen de tratamientos de primera línea. Aquí está el famoso imatinib, que es pastillas, que es el imatinib, pues va dirigido a la mutación que tanto les he mencionado, a KIT, ¿no? Entonces, imatinib, dependiendo del tamaño del tumor y las características, cuando es localizado, se puede dar entre 1 a 3 años tomado, ¿no? Y aquí tenemos un resumen de los fármacos que se utilizan, ¿no? Imatinib, como veremos, va a la mutación de KIT, principalmente vamos a ver que va al exón 9, ¿no? Tienen sus diferentes efectos secundarios. Tenemos otro tipo de fármacos que se utilizan no en primera línea,
en segunda línea o tercera línea, que tienen otras mutaciones como blanco de acuerdo a las vías moleculares que hemos visto. Pero todas, como verán, son tomadas, ¿no? Muy bien. ¿Y qué concluimos? Pues que los GIS son tumores mesenquimatosos, son los más comunes hablando del tracto gastrointestinal. Generalmente vamos a ver en pacientes de 50, 60 años. El lugar anatómico más frecuente es el estómago, hasta en el 70%. En segundo lugar, el intestino delgado. Los genes, las mutaciones a los cuales está relacionado su desarrollo es KIT, principalmente en el 60% de los casos y hasta en el 10% de los casos el receptor del factor de crecimiento derivado de las plaquetas. También pueden estar relacionados con algunos síndromes igual que los sarcomas en general. Los síntomas son muy inespecíficos, por eso no los puse, va a depender del sitio anatómico, ¿no? Y generalmente solo dan síntomas cuando son muy grandes. Dolor abdominal, a veces hemorragia gastrointestinal, o puede debutar también como un cuadro obstructivo a nivel abdominal, ¿no? Algunos, cuando son pequeños y no dan síntomas, se descubren porque les hicieron la imagen por otra razón, ¿no? La típica anécdota por una vesícula, por un apéndice, ¿no? Y ahí de Yapa le encuentran pues este tipo de tumores que por el tamaño todavía no les daba ningún tipo de síntomas, ¿no? El de imagen, la tomografía con contraste, con el ejemplo que les mencioné, es generalmente el estudio más frecuente. Obviamente el diagnóstico es con la biopsia, a todos determinamos KIT, que por inmunistoquímica está subrogado con el CD117, ¿no? Eh, es indispensable a todos de cajón hacer por lo menos kit si no tenemos el factor de crecimiento, al menos en nuestra ciudad, en nuestro país, sí. A todos los JITs sí se les hace kit, eso es de cajón, porque eso es indispensable para el tratamiento. Como vean, aquí no hay quimioterapia, no tiene ningún rol la quimioterapia, aquí es sí o sí terapia dirigida a lo que es la mutación de KIT, ¿no? Tratamiento principal, nuevamente la cirugía, cuando son irresecables, a veces se da neoadyuvancia con el imatinib, que está dirigido a lo KIT para poder hacer más efectivo el tratamiento y después continuar después de la cirugía con el mismo inhibidor, ¿no? De KIT. Muy bien, entonces eso es todo en cuanto a sarcomas de tejidos blandos y con su particularidad de GIS. Si tienen alguna pregunta levanten la manito virtual. ¿Nada? ¿Todo quedó claro? ¿No tiene ninguna pregunta? A ver, Jason, Doctorita, ¿hay tal vez recidiva después de la cirugía en estos sarcomas? ¿cuáles? ¿En los blandos en general o en el GIS en particular? De los blancos en general. De hecho, 50% van a recurrir en algún momento. Por eso 50% se mueren, ¿no? Entonces sí. Y desafortunadamente cuando recurren y poderlos, digamos, rescatar y prolongar la supervivencia, nuevamente es cirugía, quitarlo. Cuando recurren es quitarlo. Hay pacientes que pueden recurrir 3, 4 veces y los quitas, los quitas. La verdad que la quimioterapia, su tasa de efectividad no llega a más de un 30, 40%. Ahora habrá que ver los nuevos estudios con los nuevos tratamientos moleculares dirigidos, ¿no? Como lo que hemos mencionado, inmunoterapia, que eso todavía no hay un estudio de 5 a 10 años porque es relativamente nuevo para ese tipo de tumores principalmente. Todo lo que es terapia dirigida, inmunoterapia, pues es bastante nuevo y recién han salido, digamos, al mercado, no deben tener ni siquiera 5 años. Entonces necesitamos un seguimiento a largo plazo para ver cómo le van a esos pacientes. Pero si la tasa de recurrencia es muy alta. ¿Qué más? Está bien, doctora, gracias. ¿Nada más? Bueno, pues entonces nos vemos la siguiente clase. Que tengan buena noche. Hasta luego.